Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche. Vamos a entrar de lleno en la meditación de la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido con una expectativa especial en esta noche? Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Así es que qué bueno que estamos preparados para recibir eso que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en este momento, sabiendo que tú tienes algo especial para tu pueblo, Señor. Somos gente que depende de ti. Somos tu pueblo, necesitamos recibir instrucciones, necesitamos recibir fortaleza, necesitamos recibir el poder de tu Espíritu, Señor, para poder hacer frente a las necesidades, a los problemas que diariamente encontramos, pero sobre todo, Señor, para hacer tu voluntad y cumplir tus propósitos, para cumplir la misión que nos has establecido. Estamos aquí porque somos tus hijos, dispuestos a hacer tu voluntad. Háblanos, ministranos a través de tu Espíritu, Señor, porque aquí está tu pueblo, listo para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar meditando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Es cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando, hermanos, de una promesa que Jesucristo le hizo a la iglesia antes de iniciar su ministerio. Es decir, antes de iniciar el ministerio de la iglesia, estaba llamada a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver las bases bíblicas que nos hablan de esto para que entendamos por qué es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo empezó a hacerles varias promesas relativas al Espíritu Santo a los discípulos, para que los discípulos supieran en primer lugar que no iban a estar solos. En segundo lugar, que iban a necesitar un poder especial. Y ese poder vendría a través del bautismo del Espíritu Santo para que ellos pudiesen cumplir la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo. Ellos estaban llamados a dar a conocer el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios en las vidas de las personas. Cuando Dios gobierna una vida, el reino de Dios se instala en esa vida. De tal manera que cuando nosotros decimos que vamos a proclamar el reino de los cielos en este mundo, es porque vamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo para que las personas reciban a Jesucristo en su corazón y sean gobernadas por Dios en sus vidas. Entonces, antes de que los discípulos empezaran su ministerio, Jesucristo les habló. Hay varias promesas, vamos a leer algunas de ellas. En Juan 14, 15 al 17, dice la palabra de Dios. Juan 14, 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí en este pasaje hay algunas cosas importantes que tenemos que retener. En primer lugar, nos dice que el mundo no lo conoce, pero nosotros como hijos de Dios sí le conocemos. El mundo no sabe ni las cosas de Dios, ni la forma en que Dios opera, ni mucho menos la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el mundo ignora. Esta es una bendición exclusiva para los hijos de Dios. El mundo entonces no puede recibir. Por eso es que el mundo no entiende. Por eso es que la gente no comprende cuando se le habla del Espíritu Santo, porque no lo conoce, no le ven ni le conocen.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí es importante entender que nos está diciendo que como hijos de Dios, ya el Espíritu Santo está con nosotros. Desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero ahora va a venir de una manera especial para llenarnos, para capacitarnos, para bautizarnos de una manera extraordinaria, para que seamos capacitados para cumplir la misión que Dios estableció para la iglesia. El libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Si tiene su Biblia, manténgala porque vamos a estar viendo muchos pasajes bíblicos que tienen que ver con esto. Si no, pues esté atento a la pantalla. Juan 16, versículos 7 y 8 dicen: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él habla de la necesidad de que venga el Espíritu Santo para que la iglesia pueda desarrollar la tarea de predicar el Evangelio. Pero el convencimiento en cada vida, la transformación en cada vida es producida por la obra del Espíritu Santo. No somos nosotros, ni es lo que hacemos lo que convence a las personas, sino esa es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el creyente permite que el Espíritu Santo obre en su vida y a través de su vida, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas. En más de alguna ocasión hemos dicho que nosotros no podemos convencer a nadie. Esta es una obra espiritual, porque es el Espíritu Santo el único que puede convencer a las personas de su pecado, de su condición, de su necesidad de Dios. Luego viene esta promesa, se vuelve a repetir en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hablando de los anteriores versículos que Jesucristo había hablado en relación al Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, refiriéndose a Juan el Bautista. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí ya la promesa se hace más específica, más directa en cuanto a que los discípulos serían bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo quiere decir una inmersión, algo que nos envuelve, que capta todo nuestro ser. Cuando uno recibe el Espíritu Santo es lleno en todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, sienten la presencia del Espíritu Santo. Por eso es bautismo. Bautismo es una cobertura, una inmersión total de todo nuestro ser que queda cautivo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y si bien es cierto, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es un momento especial cuando nosotros lo recibimos, esa presencia se queda en nuestros corazones y somos nosotros los responsables de cultivar esa presencia, de mantener esa llenura y de sentir que no estamos solos, que somos compañeros de trabajo con el Espíritu Santo en la labor de dar testimonio del Evangelio. Entonces los discípulos, después de que Jesucristo murió, se reunieron en un lugar especial en Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Ahora veamos el propósito del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo?
Hechos 1:8 nos dice claramente el propósito de este bautismo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está claro cuál es el propósito. El propósito de recibir el Espíritu Santo es importante. Ahí está claro y directo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde estaban los discípulos, en Samaria, que era lo que seguía después de Jerusalén, y luego en Judea, en toda la región, y luego hasta lo último de la tierra. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús en esta promesa es que donde nosotros estamos, allí vamos a iniciar la proclamación del Evangelio. Ahí vamos a ser testigos. Y luego somos llamados a extendernos a lo que nos rodea, a la región, al país, donde sea, y luego pensar también en extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Acuerde que esta promesa es para toda la iglesia, y es la iglesia la que está llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es importante porque nosotros como cristianos podemos dar testimonio hoy en día que esta promesa se ha hecho realidad y cómo este Evangelio ha llegado a diferentes naciones. Cada nación lo ha recibido y se han encargado de hacer su parte, de llevarlo a los que le rodean, ahí donde viven, y luego a otras regiones, hasta lo último de la tierra. Una de las cosas interesantes es que cada iglesia, cuando una iglesia crece y cuando una iglesia es obediente al mandamiento de Jesucristo, no puede quedarse estancada predicando el Evangelio únicamente en el lugar donde están ubicados, sino tiene que extenderse. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia que no lo hace no está cumpliendo la misión, porque la misión nos manda hasta lo último de la tierra, y por eso es que cada iglesia establece su ministerio misionero para cumplir con este mandato de Jesucristo. Y para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para que la iglesia esté capacitada, llena de la unción y del poder del Espíritu para predicar este evangelio, porque este evangelio no es un asunto humano, no es una idea de hombres, no es una tecnología, no es una ciencia humana. El bautismo del poder del Espíritu Santo es el acompañamiento de Dios a la iglesia y al creyente, porque lo que estamos haciendo es el propósito de Dios, es el mandato de Dios. Estamos cumpliendo con el deseo de Dios de que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo el día de hoy nos quiere capacitar con poder sobrenatural para que podamos ser testigos con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo y hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia y como parte de la iglesia contribuimos para que la iglesia predique el evangelio hasta lo último de la tierra. Es interesante porque ahora que estuve en Egipto, un país árabe, un país musulmán, dicho sea de paso, muchos de los países que hablan idioma árabe no es porque hayan nacido con el idioma árabe, sino que al ser convertidos al musulmán, a ser musulmanes, al Islam, que es el nombre de la religión oficial, pero les decimos musulmanes, al ser convertidos al Islam, fueron obligados a hablar árabe. Entonces todos los países que fueron convertidos a la religión musulmana tuvieron que adoptar el idioma árabe. En Egipto no se hablaba el árabe, ahora ya el árabe es el idioma oficial. Y así en muchos países que hablan idioma árabe fue porque fueron obligados por la religión musulmana.
porque el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, está escrito exclusivamente en árabe y no se podía traducir a ningún idioma. Por lo tanto, de esa manera eran obligados a hablar y a utilizar. Incluso nosotros estuvimos a punto de hablar árabe, ¿sabía usted? Los musulmanes conquistaron España. Ustedes saben que nosotros fuimos conquistados por los españoles. Y durante 800 años, los musulmanes tuvieron el poder en España. Y empezaron a obligarlos a leer el árabe, a empezar a aprender el árabe. De hecho, en el español, el idioma que usted y yo hablamos, hay muchas palabras árabes. Si no lo sabían, miles de palabras en árabe, precisamente por ese dominio. Solo para decirles una, cuando usted dice ojalá, ojalá es árabe. Es primero Alá o primero Dios. Por lo tanto, gracias a Dios, los españoles volvieron a reconquistar España y sacaron a los musulmanes. Si no, usted y yo hubiéramos sido convertidos al Islam. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no fue así. Imagínense, nosotros musulmanes. Bueno, lo cierto es que ahora los países árabes que reciben el evangelio y las iglesias que se convierten al cristianismo también reciben el bautismo del Espíritu Santo y empiezan a predicar en su país y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que estaremos anunciando a la iglesia es que estaremos participando en Egipto para abrir una iglesia en el mundo musulmán. Es parte de nuestra visión misionera poder abrir una iglesia entre los musulmanes y lo haremos con la ayuda de Dios conjuntamente con ellos. Es una manera de predicar el evangelio. Lo hacemos a través de las misiones, a través de nuestra oración, a través de nuestro apoyo misionero. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es capacitarnos para actuar. Es como cuando usted va a desempeñar un nuevo trabajo. Primero lo tienen que entrenar, primero lo tienen que capacitar y le tienen que decir cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas, cuáles son los peligros, cuáles son las cosas que tiene que hacer y las que no tiene que hacer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo al bautizarnos. Toma control de nuestra vida para que nosotros sigamos la dirección de Dios en todo lo que hagamos, especialmente en la predicación del evangelio. En tercer lugar, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Cuándo se hizo realidad esta promesa? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el momento cumbre cuando la promesa de Dios, de Jesucristo, se hace realidad en las 120 personas. Estaban los discípulos más 120 personas en total que le rodeaban. Ellos fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo. Fue un momento extraordinario. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, cómo Dios se derramó de una forma sobrenatural. Algunas cosas los demás fueron testigos. Una de las cosas que fueron testigos los demás que estaban en Jerusalén es que oyeron hablar lenguas diferentes a los apóstoles.
Normalmente el idioma que hablaban los apóstoles era el arameo. Y ese idioma, también existía otro idioma que era como el idioma oficial, porque Grecia había conquistado todas esas regiones y había también impuesto su idioma, el idioma griego. Por eso es que cuando ya se escribió la Biblia, en el Nuevo Testamento se escribió en griego, que era un idioma más universal que el arameo, para que la Biblia fuera conocida más allá de Jerusalén. Si los que escribieron la parte del Nuevo Testamento hubieran pensado solo en los judíos, hubieran escrito únicamente en arameo, pero se escribió en griego, que era un idioma más universal. Es como que si nosotros queremos el día de hoy escribir en un idioma que vaya más allá, tiene que ser en inglés, que es el idioma más universal que hay en el mundo en este momento. Por lo tanto, los discípulos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta? Resulta que en la fiesta del Pentecostés estaban judíos que vivían en otros países. Usted tiene que recordar que la historia del pueblo de Israel es una historia de éxodo, de cautividad, de que salieron, lo que se conoce como la diáspora, y los judíos fueron regados por todo el mundo. Y hay colonias judías en diferentes países del mundo. Entonces, cuando usted se va, siendo judío, a vivir a otro país, tiene que hablar el idioma del otro país. Algunos hablan más el idioma del otro país que el idioma de sus padres o de donde vinieron. Digamos que si estaban en Grecia, aprendieron el griego; si estaban en Roma, aprendieron el latín; si estaban en Arabia, aprendieron el árabe, y así sucesivamente. Entonces, por eso eran judíos, y como judíos religiosos venían a la fiesta de la Pascua y a la fiesta del Pentecostés. Y esos judíos que venían de otros países fueron los que oyeron a los discípulos hablar. Oigan, están hablando el idioma natal, donde yo nací. Ya los que habían nacido, judíos, pero que habían nacido en otros países, hablaban esos otros idiomas. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban hablando en latín, que estaban hablando en griego, que estaban hablando en árabe y en los idiomas establecidos. Ahí lo dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y entonces lo que maravilló a la gente y lo que nos debe maravillar a nosotros es que lo que hablaban, no hablaban solo por hablar, no eran lenguas angelicales ni lenguas desconocidas, eran idiomas lo que hablaron idiomas. ¿Y qué era lo que decían? Porque los otros entendían. Es como que si yo voy a otro país y de repente oigo a alguien hablando en español, otro país que no se habla el español, y de repente oigo a alguien hablando, inmediatamente me capta la atención y entiendo lo que está diciendo. Y ellos dijeron, están hablando las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. En otras palabras, predicando a Dios y a Jesucristo. Entonces, el propósito de las lenguas es para que nosotros seamos capaces de predicar el evangelio a todo el mundo. Y esa profecía se ha cumplido el día de hoy, porque en todos los países conocidos, aún en la China, donde es prohibido el evangelio, y en otros lugares musulmanes donde es prohibido el evangelio, ese evangelio es predicado en sus lenguas nacionales, es predicado el evangelio. Entonces, estamos hablando de un evento extraordinario que marca la historia y marca la razón de ser de la iglesia y el propósito de la iglesia. Id y predicad el evangelio a toda criatura o en todo el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el evangelio se lleva hasta donde se es posible. En cuarto lugar, la promesa a los creyentes de continuar recibiendo el bautismo
del Espíritu Santo. Esto sucedió en Jerusalén en la fiesta del Pentecostés, pero hay evidencias de que el bautismo del Espíritu Santo se continuó derramando sobre otros creyentes. Y por lo tanto, nosotros entendemos que ese bautismo también es para nosotros el día de hoy, porque somos iglesia y porque tenemos el mismo fin y el mismo propósito de los apóstoles, que es la extensión del reino de los cielos en el mundo entero. Dice Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es el bautismo en agua. Ahí está hablando del bautismo en agua. Pero les digo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa del bautismo del Espíritu Santo? Para todos, para todos, para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que sucede el día de hoy es que la vida moderna nos tiene atrapados, nos tiene ocupados, nos tiene distraídos, sin cumplir la misión y sin interés de cumplir la misión. Pero el fuego del Espíritu Santo sigue vigente para todos aquellos que quieren vivir en obediencia y quieren cumplir por la razón por la cual estamos en este mundo. Durante mucho tiempo los creyentes han perseguido el bautismo del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Dios se ha derramado, han habido diferentes avivamientos, y los primeros hombres que empezaron a levantarse e ir a predicar el evangelio a otras naciones, empezaron con ese fuego, con ese poder. Iban llenos del Espíritu Santo. Yo ya les he contado en más de alguna ocasión cómo fue que mi padre aceptó a Jesucristo, pero lo que les quiero decir es que un misionero de aquí de Estados Unidos llegaron primero a El Salvador y luego pasaron a Guatemala, y estando en Guatemala, este misionero consiguió una casa donde predicar el evangelio y empezó a predicar, y el Espíritu Santo se movía de una forma poderosa. La gente se alborotaba, la gente llegaba, recibían a Cristo, y entonces el cura del pueblo amenazó al dueño de la casa, y lo amenazó para que ya no prestara la casa para predicar el evangelio. Entonces mi abuelo, el padre de mi papá, era un hombre rebelde sin causa, pero hasta los rebeldes sin causa utiliza a Dios, porque este hombre no era cristiano, no era muy bien portado, pero era un hombre rebelde. Dice: ¿cómo que el cura no les da permiso? Yo les doy permiso, solo por oponerse. Y abrió su casa, y en la casa de mi abuelo empezó a predicarse el evangelio en el departamento de Jutiapa. Y allí estaba un día mi padre cuando iba a haber culto, y mi padre, que ya era un poquito fuera de lo normal, se dijo dentro de sí: ya vienen estos evangélicos, yo no quiero oírlos, yo me voy. Y se fue, porque dijo: yo no quiero oír a estos evangélicos. Se fue. Como a las 3 horas más o menos, o 4 horas, dijo: bueno, ahorita ya terminaron, ya se fueron, entonces puedo regresar. Y regresó. Cuando regresó estaba el predicador en pleno fuego, encendido, predicando la palabra de Dios. Y dice que ahí cayó de rodillas mi papá,
Ni siquiera, ni siquiera hicieron el llamado. Solo con la palabra que escuchó, cayó de rodillas, aceptó a Cristo y en ese mismo momento recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y recibió el llamado al ministerio. Ya a partir de eso, mi padre se fue a estudiar a El Salvador, porque solo en El Salvador habían institutos bíblicos. Y entonces se fue a El Salvador y estudió en el instituto bíblico y ahí conoció a mi mamá, en el instituto bíblico. A los jóvenes, en el instituto bíblico. Se graduaron y el mismo día que se graduaron se casaron. Estaban desesperados. Pero ha sido una gran bendición porque nosotros recibimos de nuestro Padre un ejemplo maravilloso de amor por el Evangelio, de amor por las almas, de ese fuego del Espíritu Santo, de esa pasión por servir a Cristo. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a llevar también este mensaje de amor hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es algo propio de una denominación o de los pentecostales, ni siquiera es un invento de los apóstoles o de los discípulos, sino que es una promesa de Jesucristo, porque Dios en su plan eterno de salvación tenía todo desarrollado y lo iba desarrollando conforme su voluntad y sus propósitos para que los creyentes y la iglesia llegáramos al momento cumbre de recibir la autoridad para predicar el evangelio, para declarar salvación, para proclamar sanidad y para todo lo que la Biblia nos autoriza. Por lo tanto, no es algo de los hombres, es algo de Dios. Y si fuera algo de los hombres ya se hubiera acabado, han querido acabar el evangelio. Si fuera algo de los hombres no se hubiese extendido como se ha extendido hasta el día de hoy. Si no fuera poder de Dios, no se hubiera penetrado en el mundo musulmán, no se hubiera penetrado en el área de China, donde las religiones budistas abundan y lugares donde no ha llegado el evangelio, como la India, un país que es altamente pagano con muchos dioses ajenos. El evangelio ha penetrado ahí y ha penetrado con poder. Ha penetrado con poder para extenderse a pesar de la oposición en muchos lugares. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es algo esencial, es algo necesario, es algo que todos debemos desear para que no sea, para que lo hagamos con deseo, con voluntad, con autoridad y con poder, porque tenemos que predicarle a un mundo perdido, a un mundo que no quiere saber nada de Dios, a un mundo apartado, a un mundo distraído. Imagínense si algunos cristianos están distraídos en el mundo, ¿cómo están los que no conocen a Dios? Por lo tanto, se necesita predicar un evangelio de poder, no un evangelio de atracciones, no un evangelio de, mire, venga, porque viera qué bonito es el grupo de alabanza de mi iglesia. No. No se trata de traer con atracciones humanas. Se trata del poder de Dios. Como dice el apóstol Pablo, no vine a vosotros con palabras de sabiduría, sino con manifestaciones del poder de Dios. Eso es lo que la iglesia y el cristiano necesita saber. Si tú quieres que tu familia conozca a Cristo, tienes que pedirle el don del Espíritu Santo para que tú puedas llegar con tu familia con la autoridad del Espíritu y no solo con tu intención, con tus buenos deseos y con tus palabras. En quinto lugar, los efectos del poder sobrenatural del Espíritu Santo, lo que produce, lo que causa el Espíritu Santo. En primer lugar, poder purificador. Nos limpia, nos purifica y nos
nos mantiene con una necesidad de estar limpios. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que te hace buscar a Dios, te hace estar en comunión con Dios, te hace ser consciente del pecado. No te hace perfecto porque todavía estamos en la carne y nosotros tenemos debilidades y permitimos las tentaciones. Pero cuando menos el Espíritu Santo te está jalando las orejas a cada rato. ¿O no? Te está diciendo por ahí no es. Lo que estás haciendo no es lo que yo quiero. El Espíritu Santo te constriñe. Y uno dice, bueno, es que todos lo hacen y por qué yo no, ¿verdad? Pero entonces lo haces y ahí empiezas a sentir un fuerte apretón de estómago. Se te compunge el alma porque le fallaste a Dios, porque el Espíritu Santo mora en tu vida. Y tienes que honrar al Espíritu Santo. Te hace mantenerte firme, te hace mantenerte fiel. Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dice, yo los bautizo en agua. El bautismo en agua es un bautismo simbólico de la limpieza y de la purificación en la vida del creyente. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una sacudida. Es como que si fueras metal precioso y te metan al horno para que te licúes ahí y sueltes la escoria. ¿Sabe qué es la escoria? Son los problemas de tu vida que no te permiten serle fiel a Dios. Los problemas que no te permiten cumplir y ser el potencial de creyente que Dios quiere que seas. Ahí estás, sí, pero no. Es que yo quiero, pero me gusta esto. Hasta que no somos llenos del Espíritu Santo, no empezamos a ser conscientes de lo que verdaderamente nos estorba y no nos permite serle fieles a Dios y dar buen testimonio. Porque tristemente, nosotros tenemos el poder y la autoridad para predicar el Evangelio y llevar a la gente a Cristo. Pero también con nuestro testimonio tenemos el problema de que con el testimonio que damos, asustamos a la gente. Porque no damos buen testimonio. Hay hermanos que son buenos para ganar almas, pero también son buenos para asustar a la gente, porque no dan buen testimonio. ¿Aló? Tiene que haber una cosa integral. No es solo de ganar almas, es de dar testimonio de cómo vivir, porque hay que discipularlos. Y si no les damos ejemplo de cómo vivir, la gente cree que ser cristiano es cualquier cosa. Ser cristiano no es cualquier cosa, es ser hijo de Dios y dar testimonio de su amor y de su misericordia en este mundo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona toma vino y se embriaga, todo su cuerpo y todo su ser es poseído por sustancias que le descontrolan su mente, que le descontrolan su capacidad de razonar inteligentemente y hacen y dicen cosas absurdas, hacen y dicen cosas de las cuales se arrepienten. Por eso dice, no os embriaguéis con vino. Mejor sed llenos, embriagados a través del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Si quieres que algo te cubra, si quieres que algo te llene, que sea el Espíritu Santo. Que te embriague, que te llene, que te satisfaga. Para que tu vida se convierta en una vida con un potencial. Cuando yo era joven, como la mayoría de jóvenes creyentes, con ese problema de que es que me gusta el mundo, es que me gusta aquí, es que me gusta allá, pero bueno, tengo que ir a la iglesia y es que he recibido la fe de mis padres. Y cuando uno está en ese vaivén, en esa indecisión, uno necesita el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando vino el bautismo del Espíritu Santo a mi vida, se acabaron las dudas. Se acabó las excusas. Es que aquí, es que allá nada. Ahora seguir a Cristo ya me demostró
que me quiere usar. Ya me demostró que toma control de mi vida. Hasta hablé cosas que no quería hablar, hablé lenguas, ¿verdad? Y toma control. ¿Sabe cuál es el miembro de su cuerpo más difícil de controlar? Y eso es lo que toma el Espíritu Santo. Por eso es que se hablan lenguas. Usted que no se quiere dejar controlar, más vale que se deje. Poder para hacer y obrar en el nombre de Jesús. Poder para hacer y obrar, para no ser pasivos, para no ser inútiles, para no ser números nada más, sino ser parte del ejército activo y combatiente del Señor. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo hablaba y obraba y decía en el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso pedimos que Dios se manifieste en el nombre de Jesús, con poder y con autoridad. Poder de autoridad para proclamar la verdad. El mundo cree tener su propia verdad. Cada quien cree tener su propia verdad. Pero el Evangelio es la única verdad. 1 Juan 5, del 4 al 6 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La única verdad que existe en este mundo es Dios, sus mandamientos y sus propósitos. No tenemos que tener miedo ni vergüenza de predicar el Evangelio, porque la Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los perdidos. ¿Cuáles son las evidencias? Evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu dé al creyente. Dios toma control, uno lo siente en todo su cuerpo, pero cuando quiere hablar, está hablando lenguas extrañas. Puede hablar lenguas angelicales o puede hablar otros idiomas. Por eso la iglesia también necesita que Dios nos use con el don de lenguas, que son lenguas que se traducen y que se da un mensaje de Dios en esas lenguas. Dios puede hablarle a la iglesia a través de un mensaje en lenguas. A veces es la misma persona la que traduce y trae el mensaje de lo que dijeron las lenguas, o a veces es otra persona. Una persona habla en lenguas y otra persona habla y dice lo que Dios quiere decir. Yo personalmente he tenido algunas experiencias de oír a gente hablando otro idioma, no lenguas angelicales, sino otro idioma. Y he oído testimonios de gente que tal vez está visitando otro país, en otra iglesia, y le han hablado en su idioma. O sea, esa es manifestación del poder de Dios. También hay evidencias espirituales. Lo que nace en el cristiano después de recibir el bautismo del Espíritu Santo es un deseo intenso de proclamar el Evangelio, porque esa es la razón por la cual somos bautizados con el Espíritu Santo, para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Un deseo intenso de conocer más de Dios y de estrechar nuestra comunión con Él, porque el bautismo del Espíritu Santo es también como un convencimiento. Si tienes dudas, si tienes problemas, el bautismo en el Espíritu Santo te sacude
Ya no, hay creyentes, perdón que lo diga, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Ellos necesitan tremendas explicaciones. Y explíqueme por qué esto, y explíqueme por qué el otro. Igual era yo. Todo era por qué esto y por qué el otro y por qué aquí y por qué allá, ¿verdad? Déjeme decirle una cosa. Cuando te toma el Espíritu Santo, se te acaba ese espíritu de preguntón y de averiguador. Y lo que hace el Espíritu Santo es que te quebranta de un solo. Perdonen la expresión. Voy a usar una palabra un poquito. Pero de un mazazo te quebranta. No te está dando explicaciones. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, mira, mijito, te voy a explicar en qué consiste esto y en qué consiste el otro, para que quedes convencido, mijo. No, 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 no. ¡Pum! Te agarra. Y cuando tú sientes, se te van todas las dudas y hay el deseo de servir a Dios, de serle fiel a Dios. No tienes tremendas explicaciones, solo tienes una sacudida espiritual, porque eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Te nace un deseo de servir a Dios y servir a los demás, de ser útil, de no estar sentado, como dicen algunos, calentando bancas o sin qué hacer en la casa, ¿verdad? Pasando horas en la televisión, en YouTube, en internet, en todo eso, ¿verdad? Está bien que pásale ahí un ratito, pues, si te quieres reír, ¿verdad? Pero no desgastes tu tiempo y tu vida, sino que tienes que estar pensando en qué útil está haciendo en la obra de Dios. Y luego viene la manifestación de los dones que tanto hemos enseñado en esta iglesia, que son los dones que sirven para que nosotros hagamos la obra de Dios. Dios nos usa de diferentes maneras y nos da diferentes dones. Y nosotros debemos pedirle a Dios los dones para que Dios nos use. Y Dios nos da conforme nuestra capacidad. Dios nos conoce, ¿verdad? Y nosotros, una ocasión vino una jovencita de esas que no eran muy fieles, ¿verdad? Y me dice que había ido a Guatemala y que le habían dado el don de sanidad. ¿Cómo está eso? ¿En qué panadería distribuyen eso? Porque yo quiero ir a comprar. No es asunto que me dieron. Es el Espíritu Santo el que te puede capacitar para usarte, para imponer manos y que otros sanen. Pero para eso tiene que haber un proceso tremendo en tu vida, un trato con Dios, una demostración de fidelidad y de amor por las almas. No que de un día para otro, a mí Dios me usa con profecía. Y ahí andan gentes queriéndole dar profecía a todo el mundo. Mire, mejor cállese y pídale a Dios que lo llene del Espíritu Santo y que le dé el don que Él le quiere dar. Porque no, es que yo me veo predicando en el púlpito con una Biblia más grande que la del pastor, ¿verdad? O yo me veo cantándole a multitudes y grabando discos. No, humíllate. Dios te va a dar el don que tú necesitas y con el cual Él te puede usar para que seas de bendición para otros. No es asunto de andar buscando cosas grandes o querer ser alguien especial. Se trata de ser llevado por Dios, de ser usado por Dios y de ser útil en la obra de Dios. Todos podemos ser útiles. Tú no puedes, es que yo soy inútil, es que yo no hago nada, es que yo no tengo dones, es que no puede un cristiano decir eso. Un hijo de Dios tiene la capacidad de recibir dones del Espíritu Santo para ser útiles en la obra del Señor. Por lo tanto, lo que se necesita es estar dispuesto a ser usado por Dios. No, yo así estoy, si así he estado 20 años, sí, tienes 20 años de estar congelado. Es tiempo de que cambiemos y que deseemos el bautismo del Espíritu Santo. La palabra ha sido dada. Lo único que necesitamos es ser salvos, obedecer su palabra, dispuestos a comprometernos y a ser útiles en la obra del Señor. ¿Cómo Dios nos puede usar? Dios te puede usar de una forma maravillosa, ir más allá.
¿Cuándo yo me iba a imaginar que iba a ir a predicar a Egipto? ¿Cuándo yo me iba a imaginar que iba a ir a predicar a Nepal y a otros países donde Dios me ha llevado a predicar? Eso viene de Dios. Yo no lo escogí. Yo no me hice ilusiones de grandeza. Tú sírvele a Dios, entrégale tu vida y Dios te va a llevar a donde tú no te imaginas. Bendito sea su nombre. Póngase de pie.